Listo, pues buenas noches a todos. Son las 8 en punto y vamos a comenzar con la segunda parte de esta interesantísima plática. Les recordamos que la plática queda grabada en Facebook y en YouTube de la Keile por si luego quieren volver a verla o recomendársela a alguien que no pudo entrar. Y bueno, Rubén, te doy la bienvenida y otra vez muchas gracias por siempre apoyarnos y darnos estas Muchísimas, pláticas tan interesantes. Te dejo el micrófono. muchas gracias. Pues bienvenidos a todos que están asistiendo a esta conferencia. Gracias a la KEILE por posibilitar este tipo de eventos. Eh, Esta conferencia vamos a continuar el tema de los hutíes en Yemen y vamos a ver realmente cómo pudo un grupo tan pequeño crecer y tener una influencia negativa a propósito sobre todo el mundo prácticamente. Quisiera empezar con un rápido resumen de lo que hablamos la semana pasada que estaremos para que veamos lo que se habló y vamos a seguir de este punto. Entonces, dijimos que en los 60 se creó un grupo pequeño, se llamaba Ansar Allah, de un pequeño grupo al noroeste de Yemen, y se creó para protegerse contra sus hermanos musulmanos, entre paréntesis, los sunitas del Al-Qaeda y otros grupos salafistas que llegaron desde Afganistán y desde las cuevas de Bora Bora, llegaron a África y amenazaron a los grupos chiitas, que son de otra secta de la religión musulmana, y por eso se formó este grupo que se llamaba Ansar Allah. Hoy le llamamos Hutíes por la familia, por el líder que conformó este grupo y lo estableció. Y por eso lo conocimos hoy día como Hutíes. Dijimos que Yemen, como otros países en Medio Oriente, son países virtuales prácticamente, creados por los vencedores de la Primera Guerra Mundial, que dividieron el Medio Oriente a su antojo, entre comillas, según sus intereses, no siempre considerando la realidad socioeconómica de la región. Quiere decir, aglomeraron tribus y que no tienen nada que ver uno con la otra. Y por otro lado, separaron tribus que son de la misma tribu en diferentes países. Yemen es un ejemplo de otro ejemplo de este tipo de división que fue hecha después de la Primera Guerra Mundial en la Convención de San Remo. También mencionamos, entonces, el primer factor importante es que Yemen es un país prácticamente virtual, que tiene muchísimas tribus, son 360 tribus, que no se llevan bien entre ellas, que pelean, que tienen otras tradiciones, otros intereses, otras religiones, etcétera, etcétera, eh, que todos están aglomeradas en este territorio del país. Y ese es un factor muy importante para una división, una desintegración, y más que todo, es una tierra fértil para fuerzas externas o países externos se pueden meter en este país, manipulándolo según sus propios intereses. Y me refiero a Arabia Saudita por un lado y Irán sobre todo por otro lado. Otra cosa dijimos que otro factor está favoreciendo esta situación, y el factor es la topografía.
Es un país muy montañoso, donde vimos que las ciudades se construyen en la cima de las montañas para protegerse. Todos los edificios tienen muros de protección, como vemos en esta foto de la capital, Sanaa. Y eso es una característica de este país de falta de seguridad y que las diferentes tribus están de hace muchos años rivales y en una constante pelea y guerras. Hemos visto que este pequeño grupo que se llamaba Ansar Allah se formó para protegerse contra los de Al-Qaeda, de ISIS y de los salafistas que entraron a África en esta época. Y poco a poco lograron ganar el apoyo de parte del pueblo de Yemen, no todo. Eh, Sobre todo las tribus que son zaidis, que tienen una religión que es parecida a los chiitas de Irán. Entonces, al principio hicieron obras sociales, construyeron escuelas, dieron ayuda a los pobres, etcétera, etcétera, como vemos en muchos grupos extremistas en Medio Oriente, así empezaron. Y poco a poco lograron, como dije, algún apoyo de parte de la población. Y aquí viene el punto de Irán. Irán se vio una oportunidad en un país tan dividido y tan fragmentado, vio una oportunidad de aprovechar, utilizar esta situación para sus intereses y agregar a este país a lo que ellos llaman el eje de resistencia. O en otras palabras, nosotros llamamos los proxies. Y también hemos visto cómo Irán logró durante los años eh, establecer un sistema de proxies alrededor de Israel, prácticamente alrededor de Israel, desde Líbano, donde está el grupo Hezbollah. En Siria hay unos 17 grupos terroristas medio chiitas apoyados por Irán. En Irak hay 50, casi 50 grupos terroristas que están atacando bases americanas que están allá y también están contra Israel. Y aquí tenemos al norte todavía el grupo Hamas en la franja de Gaza, que está aquí, y también grupos terroristas Hamas, yihadistas, salafistas que están en la misma Cisjordania, cerca de Jerusalén. Y si vamos al sur, eso lo que lograron es Yemen. Como hay una población chiita allá, lograron alinear este grupo en su eje de resistencia prácticamente contra Israel. También mencionamos que la razón de conseguir esta meta de los iraníes es porque cada uno de esos países tiene una población chiita que odia a la población sunita que les manipuló y que les dominó durante 1400 años desde cuando murió el profeta Mahoma y pelearon por la sucesión. Y los sunitas lograron la sucesión de Mahoma. Los chiitas quedaron afuera y por eso la rivalidad tan grande entre ellos. Entonces, como en Siria hay el 15 al 20% de chiitas, eso es la tierra fértil de Irán para plantear allá sus plantas venenosas, que son los proxies. En Irak hay 60-70% de población chiita. Y eso nos explica por qué en Irak hay 50 grupos proiraníes y en Siria hay menos, 17. Y lo mismo en Yemen.
Yemen tiene del 15, de 35 a 40% población que es parecida a la religión chiita, y por eso lograron aliar a este grupo en su eje de resistencia que todos conocemos. Y hemos dicho que al principio, ¿cómo ayudaron a los hutis? Les mandaron armamento, les financiaron, le mandaron dinero. Eh, los hutis llegaron a Irán para entrenarse militarmente en manejo de misiles, manejo de armas, etcétera, etcétera. En fin, un apoyo completo. Y realmente y lograron que estos hutis se fortalecen a lo largo de los años. También es otro punto importante, que solo hago el resumen, que sabemos que en Medio Oriente hay dos países que están peleando por la hegemonía de todos los musulmanes en Medio Oriente y tal vez en el mundo. Uno es Irán, que es chiita, desde 79, cuando el régimen autocrático y extremo de los ayatolás derrumbó el Shah y tomaron allá el gobierno. Entonces empezaron a pelear contra otro país muy, muy grande e importante, que es Arabia Saudita, que son sunitas. Arabia Saudita es un país rico, abundante de recursos energéticos, tiene mucho, mucho petróleo. Otro punto importante es, tiene la custodia de las dos ciudades más sagradas para todo el mundo musulmán a nivel mundial, que son Meca y Medina, y por eso su importancia tan grande, y por eso quiere, o es todavía un líder en el mundo árabe sunita, pero Irán lo está desafiando y quiere quitar esta hegemonía de Arabia Saudita. Entonces, Yemen es otro campo de batalla entre esos dos grandes fuerzas, Irán y Arabia Saudita, donde los dos jugaban un papel importante para tratar que el gobierno de Yemen y este país esté aliado de Irán o de Arabia Saudita. Y lamentablemente les cuento que durante muchos años lo que ganaron la guerra era Irán. Los iraníes apoyaron a los hutíes y en 2004 ya, hace 20 años, los hutíes se levantaron contra su gobierno. El gobierno, a propósito, es un gobierno, o era y es un gobierno sunita apoyado por Arabia Saudita. Entonces, lo que hicieron los iraníes, apoyaron a los hutíes contra su gobierno. Y realmente en 2004 dijimos que los hutíes se levantaron contra el gobierno de, de Yemen, y hasta la fecha están peleando contra el gobierno, tratando de apoderarse de todo el país. Sabemos también que en 2015, y eso es importante, los hutíes, o más bien en 2015 llegó a ser ministro de defensa saudita el hijo del rey, Mohammed bin Salman, que va a ser también el que va a proceder al rey. Y como un joven ministro de defensa, pensó que será un trabajo muy fácil de armar una coalición contra los hutis eh, para realmente avanzar los intereses de Arabia Saudita en Yemen. Y hemos visto, y eso quiero mostrarles otra vez, que en 2015
armaron una coalición importante contra los Hutsis. A propósito, aquí lo que vemos en rojo es la parte del país donde los Hutsis tienen influencia importante y la controlan. Abajo, vean qué complicado es este país. Abajo lo que tenemos en marrón es lo que llaman un cónsul transitorio, una unión transitoria de otros tribus en Yemen que quiere formar el gobierno y quiere controlar el país. Y eso está puesto por 27 tribus y no entremos en detalles, pero es una organización política que quiere tomar el gobierno y controlar a Yemen. Y después, lo que vemos acá en verde es la unión o la coalición encabezada por Arabia Saudita que peleaba contra los Hutsis. Y nada más quiero mencionarles que esta coalición eh, embargaba países como los Emiratos Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Sudán, Bahrein, Qatar, Egipto, Jordania y Marruecos. Y claro, Arabia Saudita en la cabeza. Entonces, esta gran coalición peleaban en la guerra civil contra los hutíes, apoyados a su vez por Irán. Ahora, esta coalición fue apoyada por Estados Unidos, imagínense, por Corea del Sur, por Inglaterra, por Canadá y por Francia. En otras palabras, fíjense, una coalición bastante poderosa, primero de los países árabes y con un apoyo de los países más importantes y más fuertes en el mundo, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Corea, etcétera, etcétera. Y a pesar de eso, ya llego al final, no pudieron con los Hutsis, apoyados por Irán, y hace poco, en abril 2022, hace un año casi, firmaron como un cese de fuego. No es paz, pero eso es un cese de fuego. Y los sauditas levantaron las manos y se dieron cuenta que no pueden contra los Hutsis. Y es una gran pregunta que nos preguntamos otra y otra vez. ¿Cómo puede una coalición tan poderosa y tan apoyada por tantos países, cómo puede esta coalición perder su lucha contra un pequeño grupo terrorista, que son realmente un grupo pequeño? No poder dominarlo y ganarlo. Y aquí mencionamos un término que todos conocemos ya, que es la guerra asimétrica. En una guerra asimétrica, un grupo terrorista que puede ser pequeño, pero que utiliza la topografía, que utiliza la desunión, puede hacer mucho daño a ejércitos modernos, grandes, en un país que tiene accesibilidad muy pequeña, porque todos los equipos modernos es muy difícil que pelean en topografía tan accidentada como Yemen. Y con eso es una guerra que llamamos asimétrica, donde un pequeño grupo que utiliza tácticas de guerra muy diferentes a lo que utilizan los ejércitos de los países que conocemos, pueden aguantar ataques y hasta ganarle a unos ejércitos importantes. Hay muchos ejemplos de esos. No sé si alguien quiere mencionarlos o yo voy a mencionarlos. Eh,
Afganistán es otro ejemplo, donde el ejército poderoso primero ruso no pudo con los grupos terroristas de Afganistán. Después salieron los rusos, entraron los americanos, conquistaron, tampoco pudieron contra ellos y no pudieron ganar la guerra. Y Estados Unidos hace poco salió con bastante vergüenza contra los mismos talibanes, por las mismas razones de una topografía difícil, una guerra asimétrica. Lo mismo pasa hoy en día eh, de Israel con un grupo terrorista Hamas. Hamas, en total, tal vez son 100,000 personas, de los cuales combatientes estamos hablando entre 20 o 40,000, nada más. Israel, con todo su poderío militar y toda su experiencia y todo el nivel del ejército, le cuesta destrozar a este pequeño grupo. ¿Por qué? Porque está utilizando tácticas de guerrilla, entrando, escondiéndose en túneles, saliendo, atacando, huyendo, regresando, escondiéndose en los túneles, en fin, por la misma guerra asimétrica que hemos mencionado tantos tiempos. Y hay grupos terroristas, son algunos ejemplos en todo el mundo, desde Vietnam lo conocemos, que pudieron con esta guerra asimétrica ganar a poderosos ejércitos de naciones. Bueno, eso pasó también en Yemen. Les cuento que durante esta guerra, que duró 7 años, desde 2015 a 2022, esta alianza que vemos acá bloquearon toda la parte marítima de Yemen. Hay un puerto muy importante acá, que lo vemos acá, que se llama Hudeida. Y es prácticamente el único puerto en el Mar Rojo que tiene Yemen. Entonces fue bloqueado por la alianza de los árabes, de los sauditas, con consecuencias gravísimas para la población, que son 34 millones de personas para Yemen durante toda esta guerra. Murieron, dicen que a unos 380,000 personas, casi 400,000 personas, de hambruna, de enfermedades, falta de comida, por todo este bloqueo que pusieron los aliados, y por los bombardeos constantes de los aliados o de Arabia Saudita y sus aliados sobre Sanaa, que es la capital, y sobre los hutíes. En fin, era una guerra civil muy, muy sangriente y con consecuencias muy, muy críticas para el pueblo yemení. Yemen es un país, también mencionamos, uno de los países más pobres del mundo. El ingreso per cápita en Yemen es 1,8 dólares, menos de 2 dólares por día. Y imagínense encima hambruna y la guerra, enfermedades y todo lo demás. Bueno, para hacerles una larga historia corta, a pesar de los bloqueos y de esta relativamente fuerte alianza, no pudieron contra los Houthis y perdieron los de Arabia Saudita y la alianza, y los Houthis lograron un tratado de cese de fuego eh, que prácticamente lo firmó Arabia Saudita con Irán, porque los Houthis es otra marioneta de los iraníes que le están manejando, pero lo que realmente está atrás de todo eso son los Arabia Saudita, perdón, de Irán. Y al momento que con la mediación de China logró Arabia Saudita e Irán llevar a un cese de fuego, eso se reflejó también en Yemen y se cesaron las hostilidades, los bombardeos y se acabó prácticamente la guerra civil. Bueno, otro punto
importantísimo es la ubicación geográfica de este país. Quisiera mostrar eso a través de este mapa. A ver, permítanme llegar. Aquí estamos. Sí, aquí vemos a Yemen en esta parte. Yemen está ubicado en una ruta marítima de las más importantes del mundo. Todo el comercio que viene de Estados Unidos, de la costa este, de toda Europa, ¿sí? Y va hacia la India y hacia Asia. Y cuando me refiero a Asia, me refiero a China, Singapur, Corea del Sur, Japón, en fin, potencias económicas muy, muy importantes en Asia, que exportan su producción a Europa y a Estados Unidos, y por otro lado, están importando petróleo y gas desde el Golfo Pérsico, y están importando productos de Europa. En otras palabras, todo el comercio entre el oeste, acá, y Asia, al este, tiene que pasar por el Mediterráneo, por el Canal de Suez, que está acá, por el Mar Rojo, por un estrecho que se llama Bab el-Mandeb, que precisamente controlado está por Yemen, y después entra al océano, al Golfo de Adén, al Océano Índico, como ven acá, y llega a la India y a Asia por este lado. Ahora, si vemos otra vez el país de Yemen, podemos ver que este país que está aquí está controlando este pequeño y muy estrecho de Bab el-Mandeb. Y si este país está cerrando este estrecho, prácticamente está haciendo muchísimo daño a la navegación, la navegación internacional. Y Irán se dio cuenta de eso, que a través de este proxy que tiene, puede presionar a Israel y a todo el mundo en una forma económicamente muy, muy importante. Quiero mencionar otro hecho acá que es muy importante. Inclusive Rusia, que tiene recursos energéticos muy abundantes y que exportaba el gas y el petróleo a Europa antes de la guerra de Ucrania. Cuando empezó la guerra de Ucrania y las sanciones de Estados Unidos y el Occidente contra ella, ya no les compraron el gas ni el petróleo. Entonces, Rusia tiene dos yacimientos muy importantes de petróleo. Uno está al norte, cerca de Bakú, donde empezó la industria petrolera rusa en 1805. ¿Y cómo mandan este petróleo a la India? Ustedes saben que hoy día Rusia vende mucho petróleo a la India. Pues este petróleo pasa exactamente por este estrecho de Bab el-Mandeb, por el Mar Rojo. Entra por el mar Báltico al norte, está dando la vuelta, entra al Océano Atlántico, entra por el estrecho de Gibraltar al Mediterráneo, aquí vemos, y de aquí a través del Canal de Suez, el Mar Rojo y estrecho de Bab el-Mandeb, llega a la India. Otro de yacimientos importantes rusos en el Mar Negro, también sale a través de los Dardanelos de Turquía al Mediterráneo, y otra vez está entrando Canal de Suez, Mar Rojo, Estrecho de Bab el-Mandeb, y llega a Asia. Entonces, vemos que muchos países dependen
de este estrecho y del Mar Rojo y del Canal de Suez. Entonces, al momento que los hutíes están obstaculizando el tráfico marítimo a través de ataques a barcos, y eso hemos visto, les voy a acordar. Por ejemplo, eso es un ataque de los hutíes a un barco que dicen que era de israelí o Israel tenía parte, un señor israelí tenía parte de las acciones de la compañía de navegación que posee este barco. Entonces, atacaron este barco, lo secuestraron y lo llevaron al puerto de Judeida. Otros barcos están tirando misiles y atacándolos, con la grave consecuencia que podemos ver en este gráfico, que muchas compañías navieras dejaron de navegar por la ruta corta que acabamos de mencionar a través del mar Mediterráneo, Canal de Suez, Mar Rojo, Bab el-Mandeb, hacia India y hacia Asia. Ahora están utilizando la ruta larga, que es dando la vuelta a toda África. Y eso tiene una consecuencia muy importante. Uno, en vez de navegar 11.600 kilómetros, tiene que navegar casi 20.000 kilómetros. En vez de navegar una travesía de 10 días, ahora son 20 a 15 días. Y todo eso causa una alza en las tarifas marítimas de todas las mercancías que pasan en el mundo. Mercancías, petróleo, gas, etc. Las compañías aseguradoras de los navíos subieron también muchísimo sus tarifas porque es muy peligroso pasar ahora acá donde hay ataques de los hutíes a los mismos barcos. Entonces, algunas compañías aseguradoras ni quieren asegurar esos barcos y les obligan a dar la vuelta o subieron muchísimo las tarifas. Ahora, fíjense el juego tan sofisticado como un juego de ajedrez de Irán para lograr sus objetivos. Irán se proyecta como el protector, y vamos ahora a la guerra de Gaza. Y ustedes se preguntarían, ¿qué tiene que ver todo lo que estamos hablando con la guerra de Gaza? Pues les digo que tiene mucho que ver y les voy a explicar cómo. Irán se proyecta como el protector del grupo Hamas en Gaza y quiere obligar y presionar a Israel de parar y cesar esta guerra. Porque Irán sabe muy bien que Israel va a destrozar a este grupo, pero sí se va a demorar. Entonces, si Irán puede causar una alza de precios más de todo que de gas y de petróleo y también de otras mercancías para toda Europa y también para Estados Unidos, entonces los gobiernos de estos países europeos que apoyan a Israel por presión de su propia población, que van a objetar a la alza de precios de gas y de combustible, de petróleo o de gasolina que van a tener, que sufren en sus países, van a presionar a sus gobiernos para que dejen de apoyar a Israel, porque aparentemente la guerra en Gaza y Israel es la causa de todo este problema de alza de precios. Irán lo sabe muy bien y está jugando esta carta, usando a su vez sus proxies, que son los Houthis, para, para que obstaculizan el tráfico marítimo libre en esta importante ruta marítima. Y a través de eso
en forma indirecta, presionar a Israel para deje de en los ataques a Hamas y de esta manera los va a salvar. Entonces, este es el juego de Irán y ahora entendemos cómo están utilizando a los Houthis para sus importantes objetivos. Y para terminar y abrir el micrófono para preguntas y comentarios, les quiero nada más mencionar dos, tres cosas más. Irán, a través de los Husis, logró un grave daño a todo este tráfico marítimo y realmente hoy día ya subieron mucho las tarifas, los seguros y los precios y esperan que Israel se va a afectar con eso. Sabemos que están atacando barcos en el Mar Rojo todos los días. Y aquí vamos al otro punto que no mencionamos la semana pasada. Estados Unidos, Inglaterra y países de OTAN se dieron cuenta que esta situación es insoportable. Ustedes saben que Estados Unidos gozó y todo el mundo gozaron de un auge económico tan importante desde la Segunda Guerra Mundial por uno de los principios que puso Estados Unidos, que es la libre navegación en todos los océanos del mundo. Y con ese principio que dice que todos los países del mundo tienen el derecho de navegar en cualquier océano del mundo en forma libre, sin pagar impuestos a nadie y sin pedir permiso a nadie. Con este principio se desarrolló la globalización, el comercio internacional y había un auge económico muy importante para todo el mundo que gozó de esta situación. Y ahora Irán, a través de los hutíes, quiere obstaculizar o frenar esta libre navegación. Y los países occidentales no pueden permitirse este lujo. Entonces, Estados Unidos apenas, después de secuestros y de navíos en el Mar Rojo y ataques de los hutíes, formaron una coalición de países que están ahora atacando a los hutíes para que dejen esos problemas que están causando en el Mar Rojo. Y realmente hace poco Estados Unidos formó una alianza que incluye la mayoría de los países de OTAN, Canadá, etcétera, etcétera. Y hay muchos ataques últimamente a las bases de los Houthis en Yemen. Están atacando comandancias de Houthis, depósitos de armamento de Houthis, bases de lanzamiento de misiles que tienen los Houthis. En fin, para disminuir su capacidad de lanzar ataques en el Mar Rojo y obstaculizar el tráfico marítimo. Y estamos en plena época de ataques de esta coalición a los hutíes. Muy difícil que van a acabar con ellos, pero sí están disminuyendo su capacidad de lanzamiento y su capacidad militar. Pero como un grupo terrorista que hemos dicho que es difícil atacarlos por su guerra asimétrica, entonces por eso lo que están haciendo es apenas bajando su capacidad militar para que los ataques cesen. Y realmente sabemos que casi todos los días están atacando y destrozando infraestructura de los hutíes.
Hay un comando militar americano que tomó la iniciativa y está liderando esta nueva alianza. Y para terminar, quiero resumir y decir que los hutíes, desde un grupo insignificante en los años 60, por constelación geopolítica y por intereses en Medio Oriente, por rivalidad entre Arabia Saudita y Irán, y sobre todo por intereses de Irán, logró hacer un grupo que amenaza no solamente a Israel hoy día, sino a todo el mundo. Y Israel tiene que tomar también cartas en el asunto y pensar en otro frente que un día, que ya está bien abriéndose contra ella, porque los Houthis ahora están en la misma alianza de los Hamas y están apoyando a Hamas. Y nada más entre paréntesis, hace 2 semanas hubo una información que explotaron depósitos de misiles muy importantes en Yemen, todavía antes de la alianza de los americanos. Y ningún país se adquirió la responsabilidad sobre este ataque, pero algunos dicen que Israel ya empezó a atacar también a los Houthis para que cesen sus ataques a Israel. Y les cuento que Houthis ya mandaron misiles balísticos a Israel. Un misil balístico es un misil muy sofisticado que sale de la atmósfera, viaja en el espacio y cae donde debe de caerse. Y están a una distancia de 2.200 kilómetros de Israel. Fíjense la capacidad que adquirieron con la ayuda de Irán de lanzar misiles. Bueno, y con eso quiero dejar el micrófono y abrirlo para observaciones, preguntas o aclaraciones. Por favor. Gracias, Rubén. Le voy a dar la palabra a Philip, que tiene la mano levantada. Sí, adelante, Philip, y bienvenido. Gracias, ¿me escuchan? Sí, Sí, Muy bien, muchas gracias. Pues felicidades por el análisis, Rubén, pero la gran ventaja de todo esto es que todos estamos aprendiendo geografía que desconocíamos de tantos países y tantos ríos y tantos estrechos. Así es así de es. que estamos volviendo expertos geógrafos. Qué Esto hay que bueno. que es una ventaja. Ya todo el mundo ya habla de chiitas, de sunitas, estamos viendo diferencias. Pero mira, aprovechando esta situación de religiones, es notable que hace 500 años se presentaron los mismos tipos de diferencias en el mundo católico, ya desde antes, en las cruzadas, 300 años antes. Todas estas diferencias religiosas hoy en día ya no tienen importancia. Ya conviven tranquilamente protestantes y coptos y, bueno, lo que tú quieras de todo tipo de religiones, conviven en el planeta. Es decir, que ¿cómo tú piensas se puede arreglar que todas estas diferencias de tantos grupos religiosos se puede arreglar? Porque pues básicamente sería eh, una de las partes importantes del conflicto, de que se puedan convivir y trabajar juntos con todos estos grupos tan distintos en sus creencias, pero que todos son al final del día islámicos. ¿Cómo ves esto? Sí, bueno, es una excelente observación. Y el asunto está, la clave está en la mentalidad, en la educación de algún tipo de gentes que viven en este mundo. Y lamentablemente hay grupos, y son parte de los grupos de los musulmanes en el mundo, que están creando con una obsesión de imponer su religión sobre las demás religiones. No vivir juntos en paz al lado de las otras religiones, sino imponer su manera de pensar, su manera de vivir, porque piensan que es la única correcta y verdadera.
Y si me permiten 2, 3 palabras, ¿por qué sucede eso? Lo mencionamos en conferencias anteriores. La religión musulmana llegó al mundo en el año 637 después de Cristo. Después de Cristo. Quiere decir que ya había religiones monoteístas en el mundo, que es la judía y el cristianismo. Y ahora viene una nueva religión monoteísta, muy parecida a las dos que ya existieron. Algunos dicen que el profeta Mahoma hizo copy-paste, copiar y pegar muchas cosas de las religiones anteriores. Y tenía un dilema, un problema de justificarse. ¿Por qué esta religión nueva, la Islam, es mejor que la judía y la cristiana? Y el pretexto era que los judíos y los cristianos pecaron al Dios y Dios quitó su protección o de estos dos pueblos y ahora les dio a los musulmanes. Y que la musulmana ahora es Din Haq, en árabe Din Haq, que es la religión verdadera, y las otras religiones, todas las demás, son Din Batel. En árabe Din Batel es religiones que no sirven, que no tienen, que no tienen verdad. Entonces, con este complejo se nació la religión musulmana. Y tal vez por eso es más agresiva que otras religiones, como los budistas, los cristianos, los judíos, que también había épocas de violencia, como tú dices, pero pudieron llegar a vivir juntos en paz, llegando a la conclusión que no hay futuro en guerras sangrientas y matanzas y todo. Pero si hay personas que piensan que las matanzas crean mártires que tienen su logro y su importancia, ¿sí? Que no valoran la vida humana como otras religiones, y por eso tal vez existen esos conflictos que nunca van a acabar mientras hay personas que piensan en esta forma. Y aprovechando que estamos en las religiones, ¿me podrías explicar qué les espera a las mujeres musulmanas que mueren como mártires? ¿También les esperan 24 vírgenes? ¿Qué? ¿Cuántas vírgenes? Sí, muy, ¿Cuántos, muy buena. cuántos caballeros les esperan? Claro. Sí, el mundo occidental no estamos dispuestos de vivir bajo las normas de la religión musulmana, que la mujer es un objeto, no es una persona igual al hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no me contestaste y yo sí tengo la respuesta. ¿Sabes qué es lo que les espera a las mujeres en el paraíso islámico? Van a tener el honor de ser una de las 70 vírgenes que atienden a los mártires. Exactamente. Así es. Pues lamentablemente vivimos en un mundo donde hay partes de las poblaciones que piensan diferente a nosotros, tienen otros valores, están dispuestos de morir por su verdad y por eso no se puede llegar a la paz. ¿Alguna, Así alguna? es, gracias. Miriam Spindel nos dice, no creo que Rusia quiera meterse en otra guerra y China perder su economía. Y es el momento de atacar a Irán. Bien, también una muy buena observación. Rusia es ganadora de toda esta situación. Antes de la guerra de Gaza, todos los ojos del mundo estaban concentrados en la guerra de Ucrania. Y que Rusia, y que Rusia, y que Rusia, con sanciones y todo lo demás. Y cuando empezó el conflicto en Gaza, le dejaron campo libre a Putin. Rusia está haciendo lo que quiere en Ucrania, también una agresión increíble, y no tiene ningún problema ahora como tenía antes. Entonces está ganando de eso. Ahora, para atacar a Irán, la verdad, lo que dividimos eso en dos. Sabemos que todos esos problemas
no son los Houthis, los Hamas, etcétera. Y sí son el problema, pero atrás de todo eso está manejando la cosa por Irán. Irán es el que está causando todos esos problemas. Y la verdad, deberían atacar a la raíz del problema, porque si van a atacar a los ramales de los problemas, los diferentes proxies, no se va a acabar. Pero Estados Unidos está ahora en un año de elecciones, no quiere meterse en un conflicto grande, en una guerra grande, y aparentemente, a pesar de todo lo que está haciendo Irán, no tiene interés Estados Unidos en empezar un conflicto regional o tal vez mundial en Medio Oriente, en el mundo, en un año de elecciones. Y por eso no voy a apoyar ni a Israel en atacar a Irán en este año. No sé si contesté Gracias. la... Sí. Sí, sí, creo que sí. Le voy a abrir el micrófono a Rosy Chomsky. Rosy, si quieres, abre tu micrófono. Ya lo abrí. Ya oigo, ya me Listo. escuchan. Sí. Yo veo toda esta situación tan negativa que ahora, después de tu conferencia, creo que estoy más deprimida que antes. Con tantos, no sé si enemigos, tantas presiones alrededor. Israel es tan pequeñita que yo no sé cómo va a salir Israel de todo este conflicto. Y esto no sé si lleva, pero hay conflictos mundiales, hay en Latinoamérica, hay en Europa, hay en Asia. ¿Dónde se va a encontrar Israel en esta situación? Ok, perfecto. Entonces, aparentemente la situación es una crisis tremenda, pero usted sabe muy bien que de cualquier crisis hay muchas oportunidades también. Y es muy probable que por la crisis que pasamos, va a cambiar todo en Medio Oriente. Estados Unidos está apoyando a formar una alianza contra Irán que incluye los países moderados, sunitas, Arabia Saudita, Egipto y muchos otros, los de países del Golfo, etcétera, etcétera, que ya firmaron los contratos de Abraham con Israel. Y puede ser que una vez que está desaparecido este grupo de Hamas y se acaba la guerra, puede surgir un Medio Oriente completamente diferente y mejor para Israel. Israel puede ser parte de una alianza muy importante con Arabia Saudita, Egipto y otros contra Irán, para hacer un contrapeso muy importante. Entonces, para resumir, esta enorme crisis podría llevarnos a una oportunidad que va a ser muy buena para el Estado de Israel y va a Ojalá. ¿sí? Va a fortalecer su papel en el Medio Oriente, porque Israel tiene mucho que ofrecer económicamente, técnicamente, tecnológicamente, etcétera. Y ojalá llegamos a una solución, digamos, a una situación mejor. Sí. Gracias. Ahora, la situación dentro de Israel con lo que pasó de los 21, 24 soldados muertos, no puede llevar, además de la crisis profunda ya que hay en Israel, una especie de guerra. Sí, bueno, estamos en guerra, Israel está en guerra. Sí, Y pero lamentablemente, interna. ese es otro punto importante. Sí, las diferencias tan grandes y la división tan tremenda en la sociedad israelí, lo que hablamos muchas veces, eh, una gran parte de la sociedad israelí ve el Estado judío como religioso judío, primero religioso, y argumentan que sin la religión y sin los principios religiosos, el pueblo judío no pudiera subsistir durante tantos miles de años en la historia. Y no hay otro ejemplo de un pueblo que existió tanto tiempo.
Y la otra parte, que son la gente liberal, progresista, que al contrario, ellos ven el Estado judío un Estado primero democrático para todos los judíos y después religioso. Entonces, hay una gran diferencia con la visión de cómo debe de ser el Estado en el futuro. Y esa división no se acabó con la guerra. Los israelíes se unieron en este momento de crisis, pero las diferencias existen. Y ojalá después de la guerra cambiará el gobierno, habrá otras elecciones y los israelíes se van a poner de acuerdo en unos compromisos que tendrán que hacer los dos grupos para seguir viviendo en una forma normal. Porque la debilidad de Israel y el momento de ataque de Hamas, una de las razones era esta gran división que hemos presenciado durante el último año, precisamente por eso. Sí, Gracias. Gracias, Rubén. Philip, no sé si volviste a levantar la mano o tienes algo más que decir o ya no hay nada. Yo no, ya no. Sí, efectivamente, pero tienes ahí alguna pregunta si la quieres tomar primero. Questions and answers, ahí tienes una pregunta. No, ya la contestamos. Es la de Ok, si es momento de entonces, atacar a Irán. Así que tú. entonces, mira, quería yo contestar adicional a Miriam Spindel, aparte de lo que le dijo Rubén, de que atacar a Irán, simplemente ahorita, tú ves que Irán por eso usa los proxies. Irán no se quiere meter en ninguna guerra. Y como dijo Rubén, Estados Unidos tampoco. Es decir, nadie tiene interés en empezar lo que podría ser inclusive un mini conflicto nuclear en la zona. Y para contestarle también a Rossi, Israel es pequeñita, pero tiene una importancia enorme porque resulta que es la única democracia en el rumbo, con un ejército muy bien entrenado, el mejor del rumbo, y además representa un portaaviones fijo. Si Israel cae, de veras que ningún país europeo tiene interés de que caiga, porque es el único país que está defendiendo, podemos decir en cierta medida, es la muralla contra el expansionismo islámico hacia el Mediterráneo. Porque después de si cae Israel, imagínate qué hay. Está Grecia, que no es ninguna defensa contra una situación de invasión islámica. Es decir, que Israel tiene una importancia enorme y afortunadamente tiene muchísimo con qué defenderse. Entonces, yo no me preocuparía de que Israel es pequeñita porque tiene una fuerza enorme y tienen un apoyo mundial de Occidente que saben muy bien que sí, no pueden dejar que Israel caiga. muy bien. Y eso es todo. Gracias, Philip. Pues no hay más preguntas ni comentarios. Una vez más, muchas gracias, Rubén. Tus pláticas son muy interesantes y muy ilustrativas y pues esperamos a la plática de 15 días. Pues les agradezco mucho a todos los asistentes y nos vemos en la próxima conferencia de otro tema. Cuídense mucho. Bye bye, buenas noches, Hak Sameach. Hag Sameach.